Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Feliz año, ¿qué tal te la pasaste? Bien, feliz año. Bueno, buenos días. No vamos a esperar unos minutos, lo que vemos si llegan algunos de tus compañeros y enseguida comenzamos. Lo que llegan, no sé si tengas alguna duda o alguna pregunta. No, Ok, muy bien. Amigos, buenos días. Feliz año. Buenos días, profe. Feliz año. Ok, bien. Anteriormente estuvimos platicando sobre algunas distribuciones de probabilidad continua. El día de hoy vamos a platicar sobre algunas distribuciones de probabilidad continuas, pero para abordarlas vamos a repasar primero los conceptos de poblaciones y muestras. Así que, bueno, vamos a recordar que una población consta de la totalidad de las observaciones en las que estamos interesados. Y también que una muestra es un subconjunto de una población. ¿Me pueden dar un ejemplo de población y uno de muestra? una muestra sería como todos los alumnos de la universidad y una muestra sería como el grupo del 701. Ok, muy bien. Y vamos a pensar que estamos interesados en alguna medida en particular, ya que me dieron que la población son los alumnos de la universidad y la muestra son los alumnos del 701. Vamos a pensar que nos interesan, por ejemplo, los pesos de los alumnos, medidos en kilogramos. Entonces, seguramente, pues los pesos de los alumnos seguirán alguna distribución, ¿no? Una distribución de probabilidad. Podremos definir alguna variable aleatoria X que nos dé o que se refiera al peso de los alumnos y asociar a esta variable para ver una distribución de probabilidad, ¿no? Y seguramente si, por ejemplo, sacáramos la media
tanto la media de la población como la media de la muestra, las podríamos comparar. Podríamos ver qué tanto se acerca la media de la muestra a la media de la población en general que tenemos. Y seguramente si seleccionáramos un grupo diferente de alumnos, pues probablemente obtendríamos que, si por ejemplo decimos, bueno, no vamos a seleccionar como muestra el 701, vamos a seleccionar como muestra al que les gusta al 501, a lo mejor la media sería diferente, o qué tal que seleccionamos al 901, a lo mejor la media sería diferente, ¿no? Entonces, la media de la muestra, pues, variaría o puede variar dependiendo de quiénes estén en la muestra, ¿no? Entonces, cualquier procedimiento de muestreo que haga que tengamos inferencias que no sean precisas, ya sea que sobreestimen o subestimen alguna característica, diríamos que está sesgado. Y para eliminar la probabilidad de riesgo, podemos utilizar una muestra aleatoria. Es decir, podemos seleccionar observaciones independientes que se realicen al azar. A lo mejor para algún estudio sí podría ser conveniente seleccionarlos por grupo, pero si me interesan otras cosas, a lo mejor me convendría más seleccionarlos o seleccionar a los, si quiero, por ejemplo, las estaturas de los alumnos de la universidad, a lo mejor me conviene hacer una selección aleatoria de algunos, no solo de algún grupo en particular, para tratar de obtener una muestra aleatoria que no esté y que la inferencia que pueda yo realizar de ahí no esté sesgada. Entonces, vamos a ver la siguiente definición. Si tenemos x1, x2 hasta xn son variables aleatorias independientes, tenemos n de ellas, y cada una tiene la misma distribución de probabilidad f de x. Entonces, vamos a definir x1, x2 hasta xn como una muestra aleatoria de tamaño n de la población f de x y escribimos su distribución de probabilidad conjunta como el producto de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de seleccionar la eneada x1 hasta x2 hasta xn es la probabilidad de seleccionar x1 por la probabilidad de seleccionar x2 y así sucesivamente por la probabilidad de seleccionar xn. Y cualquier función de las variables aleatorias que forman una muestra le llamamos estadístico. Los estadísticos que más se utilizan para medir el centro de un conjunto de datos son media, mediana y moda. Hemos hablado de estos. La media, esta que tienen aquí ustedes, tiene esta expresión. ¿Notan ustedes alguna diferencia en esta expresión y la que veíamos anteriormente?
la expresión que tienen ustedes aquí, con la expresión que manejábamos antes para la media, y la expresión que manejábamos anteriormente para la media es básicamente esta que está aquí, es que arriba, en el recuadro azul, estamos sacando una media de variables aleatorias. Y en el recuadro rojo estamos sacando una media de algunos valores. Estamos sacando la media cuando x1, la variable aleatoria x1 toma el valor x1, la variable aleatoria x2 toma el valor x2, la variable aleatoria x3 toma el valor x3 y así sucesivamente. Entonces la expresión que tenemos aquí arriba es la media de las variables aleatorias x y. Y esta, pues si es una muestra, pues va a ser media muestral. Y la podemos aplicar ese término al estadístico y también a su valor calculado. Es decir, vamos a ocupar ese término para esta expresión y para esta de acá. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si son variables aleatorias, quiere decir que se van a escoger una cantidad de toda la población. Sí, imagínate que en el ejemplo que me dieron hace rato, ¿no? En el de la universidad, la población es la universidad. Y vamos a seleccionar una muestra de 5 personas. Entonces, vamos a seleccionar, digamos, la población son los alumnos de la universidad, ¿no? Y de aquí vamos a seleccionar una muestra de tamaño 5. Ok, entonces podemos decir, bueno, entonces yo puedo representar eso con algunas variables aleatorias. X1, X2, X3, X4 y X5. Entonces, ¿quién va a ser X1? Pues X1 va a ser el primer elemento de la muestra, X2 es el segundo elemento de la muestra, y así sucesivamente. Entonces, vamos a poner aquí los miembros de la muestra. ¿Qué es lo que pasa en el caso particular en el que X1, Ricardo, X2, ceros, X3 es Víctor, X4 es, aquí nos falta Eymar, y X5 es Lucio.
Entonces, este es un caso particular. Es una muestra particular. Y entonces yo puedo, para esta muestra en particular, puedo tomar una media de lo que queramos, ¿no? Si estábamos hablando del peso, entonces sacamos el peso de Ricardo, el peso de Eros, de Víctor, de Imar, de Lucio, y le aplicamos la conocida fórmula para obtener cuál es la media de esta muestra. Pero eso es en este caso. Si yo selecciono personas diferentes, es decir, tomo valores diferentes para X1, para X2, para X3, pues entonces seguramente tendremos un estadístico diferente, es decir, la media de si seleccionamos tan solo una persona diferente, si aquí seleccionamos a una persona de otro grupo, seguramente ya tendremos una media diferente. Entonces, aquí con esta X estamos de alguna forma hablando de todas las posibles medias de este tipo, y cuando tenemos aquí la minúscula ya es un caso particular donde tenemos algunos valores conocidos. No sé si me explico o si tienen Sí. alguna pregunta. Entonces, este sería el estadístico, X mayúscula, y con minúscula su valor calculado. Ok. De manera similar, podemos hablar de mediana muestral. Ya sabemos cómo calcular la mediana, dependiendo de si el número de datos que tenemos es par o impar, ¿no? Entonces, la mediana muestral nos indica el valor central de la muestra. Y la moda, pues es el valor que ocurre con mayor frecuencia. En el caso de que sea muestral, pues en la muestra. Y bien, las medidas de variabilidad en la muestra reflejan cómo se dispersan las observaciones a partir del promedio. Entonces, anteriormente teníamos varias medidas de la variabilidad de una muestra, como varianza, desviación estándar. Y entonces, para variables aleatorias, x1, x2 hasta xn, tenemos que esta expresión nos da la varianza de la muestra. Esta expresión es exactamente igual a la que teníamos anteriormente, salvo que ahora estas son variables aleatorias. Ya no son observaciones, sino que son las variables aleatorias. Así que si calculamos el valor de la varianza muestral para una muestra en particular, lo denotamos con la S minúscula. Y
Bueno, aquí este 2 debería estar arriba. La varianza es el promedio de los cuadrados de las observaciones a partir de la media. Porque pues eso es lo que hacemos, ¿no? Tomamos el valor de aquí, lo comparamos con la media, que tanto se aleja de ahí, le vamos al cuadrado, esto nos da un número positivo y luego promediamos. Entonces el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones a partir de la media. Nuevamente, pues esto aquí ya está hecho para variables aleatorias. Y este teorema nos da una forma en la que podemos calcular también la varianza. Así que si tenemos una muestra aleatoria, la varianza la podemos calcular también con esta expresión. Así que podemos utilizar esta expresión de aquí o bien esta expresión de acá, como consideremos que sea más conveniente. La ventaja de esta expresión es que pues podemos trabajar directamente con los datos sin necesidad de calcular primero la media y luego las diferencias que tendríamos que calcular aquí y luego elevar al cuadrado. En este otro de aquí, en esta expresión, basta con elevar estas al cuadrado, sumar estas, elevar al cuadrado y seguir las operaciones que están aquí indicadas. Todo esto se sigue de las propiedades de la varianza. Así que este resultado, si lo consideramos conveniente, lo vamos a poder utilizar para encontrar la varianza de una muestra aleatoria. Y como sería de esperarse, la desviación estándar de la muestra pues va a ser la raíz cuadrada de la varianza muestral. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Okay. También podemos hablar del rango muestral. Y pues el rango muestral pues es la diferencia entre los valores, entre el más grande y el más pequeño de la muestra. Así que si Xmax es el valor más grande de los XY y Xmin es el más pequeño, entonces el rango muestral podemos anotar con una letra R y va a ser la diferencia de Xman con Xmin, Xmax con Xmin. Y bien, en la inferencia estadística se trata básicamente con generalizaciones y predicciones. Como un estadístico es una variable aleatoria que depende únicamente de la muestra observada, pues va a tener una distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidad de un estadístico se llama distribución muestral. La distribución muestral de un estadístico depende de la distribución de la población, del tamaño de las muestras, del método de selección de las muestras, entre otros factores. La distribución de X barra se llama distribución muestral de la media. La distribución muestral de la media con tamaño muestral n es la distribución que resulta cuando un experimento se lleva a cabo una y otra vez, siempre con una muestra de tamaño n,
y resultan los diversos valores de X barra. Por lo tanto, esta distribución muestral describe la variabilidad de los promedios muestrales alrededor de la población mu, alrededor de la media de la población. Por ejemplo, vamos a pensar en que para hacer esto más pequeño, vamos a utilizar, vamos a decir que la población somos los que estamos ahorita aquí en la reunión. Somos nosotros 6. Entonces, vamos a poner aquí participantes. Y vamos a poner, ¿qué les gusta? ¿De estatura? Entonces, ¿me pueden decir su estatura? En 1,68. Ismar. 1,74. 1,73. 1,81. 1,66. Ok. Ahora, ¿cuál es la media poblacional? ¿Me ayudan a calcularla? Le voy a poner así mu, la letra griega mu. $1.72. 1,72. Ok, bien. Ahora vamos a tomar una muestra de tamaño. Será. No quiero que sean muchas, para que no nos cueste tanto trabajo.
Vale, a ver, vamos a hacer una muestra de tamaño 4. Si hacemos muestras de tamaño 4, ¿de cuántas formas podemos seleccionar la muestra? ¿15 formas? Bien, hay 15 formas de seleccionar una muestra. De este tipo. Ok. Quiere decir que para cada una de estas 15 formas, digamos, si seleccionamos una de esas 15 formas, a cada una de esas le vamos a poder sacar la media muestral. Entonces va a ser la media muestral de cada muestra, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, empezar con la primera. Digamos, vamos a seleccionar los primeros 4. Vamos a decir, esta es la muestra 1. Y si esa es la muestra 1, ¿cuál es la media muestral? $1.74. 1.74 y también podemos sacar una muestra 2 y vamos a seleccionar ahora los primeros 3 y aquí también podemos calcular una media muestral. $1.70. Entonces, no sé si ya quede claro que entonces para cada una de las 15 muestras diferentes que tenemos, pues vamos a tener una media muestral. O si quieren que hagamos las 15. Pues ya quedó claro. Bien, porque si no iba a quedar para ustedes. Entonces, para cada una de las muestras, pues va a haber una media muestral que en algunos casos probablemente coincida, en algunos otros probablemente sea diferente. Pero entonces, la media muestral, entonces estaría tomando un valor diferente para cada muestra. Lo podemos pensar entonces que esta media muestral pues es una variable aleatoria que depende pues de quién es la muestra. Entonces la variable aleatoria se fija a ver quiénes están en la muestra y entonces a partir de eso dice, entonces la media muestral vale tanto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la muestra 1, entonces agarra y dice, bueno, pues
Si yo soy la variable aleatoria que mide la media muestral, entonces me fijo, está Eros, Eymar, Lucio, Ricardo, entonces la media va a tomar el valor de 1.74. Así que, de acuerdo a esto, la media muestral pues va tomando distintos valores de acuerdo a los valores que tomen los elementos de la muestra. Entonces, y bueno, esto lo podemos hacer con la media, pero también podemos hacer la misma idea para la varianza. Entonces, la distribución muestral nos va a dar información acerca de la variabilidad de los valores de la varianza muestral alrededor de la varianza poblacional en experimentos que se repiten. Así que lo que nosotros hicimos, pues bien, podemos calcular, por ejemplo, la varianza de la población y también podemos ir calculando la varianza de cada una de las muestras. Y entonces, lo mismo va a ir pasando para esta variable que va a ir tomando distintos valores de acuerdo a la muestra que estemos trabajando. Y bueno, en este caso tomamos muestras de tamaño 4. Si tomamos muestras de tamaños diferentes, pues también tendremos valores diferentes para esta variable aleatoria. Así que vamos a ver la distribución muestral de medias. Dice, suponga que de una población normal, es decir, que la población sigue una distribución normal que tiene media mu y varianza sigma cuadrada, tomamos una muestra aleatoria de n observaciones. Entonces, cada observación xy de la muestra aleatoria tendrá entonces la misma distribución normal que la población de donde se tomó. Entonces, X barra también tiene una distribución normal, porque es una suma de variables normales multiplicadas por una constante. Entonces, tiene una distribución normal con media mu. Y la varianza va a estar dada, la varianza para la media va a estar dada como la varianza sobre el tamaño de la muestra. Y con esto llegamos al teorema del límite central. El teorema del límite central que nos dice que si X barra es la media de una muestra aleatoria de tamaño n, tomada de una población con media mu y varianza finita sigma cuadrada, entonces la forma límite de la distribución de z, X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, a medida que n tiende a infinito, es la distribución normal estándar. Si observan, básicamente este es el cambio de variable para la variable aleatoria X barra con media mu y varianzas sigma sobre raíz de n. Entonces, este teorema es importante. Nos dice que conforme la n sea cada vez más grande, esta distribución se va a ir acercando cada vez más a una distribución normal estándar.
Y esto nos va a servir para propósitos de aproximación. Así que si tomamos muestras de una población con distribución desconocida, ya sea finita o infinita, la distribución muestral de X barra aún se hará aproximadamente normal con media mu y varianza sigma cuadrada sobre n, siempre que el tamaño de la muestra sea grande. Así que no importa cómo sea la distribución de la población. Aquí lo interesante es que la distribución de X barra la vamos a aproximar